Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo con un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Los invito a hacer un recorrido al centro de Gastro Rojas, gastroenterología, endoscopia digestiva, colonoscopia. Estamos en la clínica Los Rosales en el tercer piso y el doctor Luis Guillermo Rojas González con su hijo Luis Miguel Rojas nos apoyan a nosotros desde hace varios años en los parques de la salud para hacer diagnósticos de endoscopia y colonoscopia, un examen que no debe faltar. Y tras de estos profesionales, un equipo maravilloso de enfermería y profesionales de la salud que les garantiza un examen seguro, tranquilo y preventivo a lo que todos ustedes deberían de buscar para una buena salud. Vamos a hacer este recorrido hoy. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Para mí es motivo de mucha alegría todos los días compartir con diferentes especialidades médicas y hacer un recorrido de todo lo que hemos dejado en mi libro escrito Cómo hacer de la cocina una farmacia y las 100 enfermedades más frecuentes. Y un campo importante de la consulta es este: gastroenterología. El doctor Luis Guillermo Rojas González ha estado con nosotros durante más de 10 años apoyándonos en los parques de la salud en Dos Quebradas y en Pereira. Y ha sido un soporte muy importante para el diagnóstico. A mí me preocupa el interrogante que muchos de ustedes tienen cuando nos paran en la calle a los médicos y nos dicen: doctor, ¿qué será que es que a mí me duele la boca del estómago? Yo tengo un malestar en el estómago. Y como dicen las abuelitas, esto no es atisbando. Tenemos que ir un poco más allá del síntoma. No podemos seguir yendo a las droguerías. Me venden una pastica para la griera, para la fatiga, o como dicen muchas, es que están aitas. ¿Qué es ese síntoma? Hay que ponerle un apellido. Luis Guillermo sabrán muchos. Entonces hay Rojas, hay González, hay Quisenos, y ese dolor y esa manifestación clínica hay que hacerle un diagnóstico.
Hoy por eso estamos grabando en la Clínica de los Rosales, en Pereira, donde se hacen los procedimientos de gastroenterología. Pero esto es una especialidad muy grande y para mí es motivo de mucha alegría, así cuando me siento con mi hijo médico a hacer un programa, estar con papá e hijo grabando este programa. El doctor Luis Guillermo Rojas y Luis Miguel Rojas son personas que están con una amplia experiencia en este campo. Él es un reconocido gastroenterólogo de la ciudad y vamos a hacer un recorrido por todo este sistema gastrointestinal y los apoyos diagnósticos en este campo. Doctor Luis Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Muchas gracias, Juan Enrique. Muy complacido de poder estar aquí nuevamente con ustedes y con toda la teleaudiencia, aportándoles mucha información que es valiosa para su bienestar, para su salud digestiva y para el bienestar de toda la familia, porque cuando hay salud en la familia, hay bienestar en la familia y eso es importante, no solo para el cuerpo, sino para el alma. Luis Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Me imagino que muchas personas le preguntarán, él ha tenido la posibilidad de estarse educando también en Argentina y siempre ha estado de la mano con su papá y seguramente a usted le dirán, ¿qué es gastroenterología? Cuéntenos, como si usted tuviera que ir hacia contarles a un colegio más que a una facultad de medicina para que todos ustedes se contextualicen en esta especialidad tan importante y con una patología tan frecuente que es la enfermedad gastrointestinal. La gastroenterología es todo el estudio que abarca el aparato digestivo, o sea, va desde la boca, lo que es el esófago, el estómago y todos los intestinos hasta el ano, ¿sí? Evalúa toda la parte tanto superior como la parte inferior, tanto la parte funcional como la parte anatómica, o sea, cómo está estructurado y cómo está funcionando cada aparato. Doctor Luis Guillermo, cuando ustedes van por la calle, cuando vamos a reuniones, pues la gente siempre hace preguntas. Yo quiero que ustedes dos me vayan contando qué es lo que la gente más pregunta de la gastroenterología y ahora vamos a hablar un poco de esas patologías más frecuentemente encontradas. Sí, es muy importante porque nosotros con frecuencia, por ser, digamos, médicos y personas con conocimiento y con mucha experiencia y obviamente con tantas amistades y pacientes que hemos tenido, nos los encontramos frecuentemente en los pasillos, en la calle, en los centros comerciales, en los sitios de encuentro. Aún teniendo en cuenta el distanciamiento y el uso del tapabocas, la gente se nos acerca para hacernos alguna pregunta y dice, doctor, vea, yo he sido paciente suyo, pero nuevamente estoy con fatiga, con dolor o ardor en la hoja del estómago, estoy con problemas digestivos, estreñimiento, diarrea, gases, distensión, tengo problemas también para tolerar ciertos alimentos. ¿Qué debo hacer? Entonces esas preguntas son muy frecuentes, son preguntas de pasillo, preguntas de corredor, donde fácilmente el paciente quiere que lo abordemos o nos quiere abordar y nos quiere preguntar algo que le podamos solucionar. Entonces es importante tener en cuenta que todas las personas, nuestro aparato digestivo es muy sensible a los cambios en la alimentación y digamos a los abusos que tiene la gente con el tema de ciertos alimentos, el consumo de bebidas alcohólicas o el uso del cigarrillo, también el comer a deshoras. Entonces estos síntomas digestivos que se caracterizan por ardor, dolor, fatiga en la parte alta del abdomen, dolor, distensión en la parte baja del abdomen, dificultades para evacuar o deposiciones diarreicas y mucha flatulencia o gases intestinales son síntomas relacionados con el tema de la alimentación. Pero adicionalmente también estos síntomas pueden relacionarse con el estrés o con los factores emocionales que involucran a las personas, porque hoy día estamos en situaciones que a todos nos agobian, como es por ejemplo el de la pandemia, el de la situación económica, el de los síntomas de trabajo, la enfermedad de un familiar, nuestras propias enfermedades, nuestras propias dolencias que nos afectan la parte emocional. Entonces ese conjunto de síntomas relacionados con el tema alimentario, con el tema emocional, desencadenan una serie de patologías que hay que investigar y que hay que analizar a fin de que no se nos avancen las enfermedades y después cuando tengamos que hacer un diagnóstico sea demasiado tarde. De ahí la importancia de consultar oportunamente al médico, así sea, si somos amigos de ese médico, como le pasa a Juan Enrique, como me pasa a mí o le pasa a Luis Miguel, en un pasillo, en un centro comercial, de indicarle al paciente, sí, bueno, es importante que revises tu alimentación, también que revises cómo está tu parte emocional, que te cuides en la forma de alimentarse, que pueda acceder a algunos exámenes de laboratorio o algunos exámenes diagnósticos que nos permiten identificar oportunamente qué es lo que está pasando con su aparato digestivo. Doctor Luis Guillermo, una pregunta y me disculpa, ¿cuántos años lleva de gastroenterólogo? Llevo 22 años ejerciendo la profesión de gastroenterología y endoscopia digestiva. Si a usted le hiciera una pregunta de evaluación académica y le dijera,
La enfermedad gastrointestinal hace 22 años en la actualidad ha aumentado como diagnóstico. Antes nos decían la principal causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Esas son las estadísticas que nos muestran. Las estadísticas han aumentado en esa escala diagnóstica de enfermedad gastrointestinal comparado con hace 20 años. Evidentemente han aumentado porque si bien es cierto que anteriormente la gente se quejaba mucho de los problemas cardiovasculares y que finalmente el paciente se infartaba y el diagnóstico era decir, no murió de repente, no moría de repente, moría de algún infarto o de alguna enfermedad cerebrovascular. Las enfermedades digestivas van en aumento porque digamos que la modernidad nos ha llevado a que consumamos muchos alimentos que son promocionados por la industria alimentaria y por los medios de comunicación, y eso hace que tengamos muchos desórdenes en la calidad y en la cantidad de los alimentos y en los horarios, y eso desencadena enfermedades, y entonces con más frecuencia se sienten más enfermedades del aparato digestivo. Es decir, que la enfermedad gastrointestinal va de la mano con la alimentación, siempre. Va de la mano de la alimentación y sobre todo muy importante con los malos hábitos que hemos desarrollado por estar muy ocupados en nuestros temas de trabajo, por andar a la carrera, por andar muy ocupados, por andar emocionalmente muy alterados por diferentes circunstancias y por comer y desarrollar hábitos alimentarios digamos en horarios inadecuados. Es decir, que ese sería el segundo factor, el estrés, la ansiedad. El estrés, la ansiedad y los factores emocionales influyen mucho en el funcionamiento del aparato digestivo, como lo dijo el doctor Miguel, tener la parte estructural y la parte funcional. El órgano puede estar bien, pero funciona mal, que es lo que llamamos colon irritable o esófago irritable, donde el órgano estructuralmente está conservado, conserva su estructura, pero el funcionamiento es inadecuado por malos hábitos, mala calidad de los alimentos o factores emocionales. Es importante que ustedes entiendan por qué estamos grabando hoy este programa, porque es que estamos enfrentándonos a uno de los motivos de consulta que en la actualidad es más frecuente, y es la enfermedad gastrointestinal. Vamos a estas notas saludables para que hablemos de ese contexto de enfermedad a nivel internacional. Conexión. En segundos regresamos con Conexión Vital. Algún día tenía que presentar televisión para programas de la costa y entonces decían, pero un paisa presentando programas para los costeños. Y resulta que olvidamos que es que la enfermedad en India, en Estados Unidos, en Canadá, acá, pues es la misma. Doctor Luis Miguel, usted que ha estado también y va a empezar todo un proceso académico en Argentina, hablemos de esa enfermedad y estadísticas en otros países. ¿Sigue siendo la enfermedad gastrointestinal una enfermedad que está avanzando a nivel internacional? Claramente, la enfermedad gastrointestinal es tanto igual acá como en otros países, no hay variabilidad. Sí varía según la alimentación, hay unas dietas que son más saludables que otras, por ejemplo la de nosotros es más alta en carbohidratos que las medio orientales, ¿sí? Pero la enfermedad viene en aumento cada vez por la globalización y por el aumento pues, de los niveles de estrés en la condición de vida, tanto ahorita por la parte económica como la parte social y ambiental que se está manejando. Cuando usted tuvo la oportunidad de estar ya en un pueblo, sin muchas herramientas diagnósticas, porque no estaba mi papá, que me podía hacer una endoscopia y salirme de esa duda si el paciente tiene o no X patología, ¿qué era lo que usted en consulta gastrointestinal más estaba atendiendo? Listo. Lo que más se veía eran dolores abdominales, tanto en la persona joven como en la adulta, y en la persona infante o ya de mayor edad eran enfermedades diarreicas y episodios eméticos. Dolor abdominal. Acaba de tocar un tema bien difícil el doctor Luis Miguel Rojas, porque uno dice, pues dolor abdominal, y cuando yo abro este abdomen uno encuentra una gran cantidad de cosas. Lo común es que la persona vaya a una droguería y se come una buscapina y demás. Démosle un consejo a todas las personas que nos están viendo en este momento de la importancia de ir más allá del síntoma y tapar el síntoma.
El consejo es de que acudan a un médico, tanto general, y que los direccione con un especialista para estudiar bien la causa del dolor, porque la causa del dolor puede ser algo tan sencillo como puede ser una irritación o una mala alimentación, como algo tan grave como puede llegar a ser un cáncer. Y únicamente se diagnostica a través de... Un procedimiento endoscópico. Doctor Luis Guillermo, contémosle a todos los televidentes en el estudio diagnóstico de la gastroenterología. ¿Cuánto tiene nuestro intestino de largo? El intestino tiene aproximadamente 7 metros el intestino delgado y 1,5 metros el intestino grueso. ¿El esófago cuánto puede medir? El esófago mide 40 centímetros. ¿Cuál es la diferencia entre una endoscopia y una colonoscopia? La endoscopia es el estudio diagnóstico que nos permite a los gastroenterólogos y endoscopistas evaluar todo el tracto digestivo superior, que comprende desde la boca, la arcada dentaria, pasando por la garganta, llegando hasta el esófago, descendiendo hasta el estómago y entrando a la primera y segunda porción del intestino delgado, que se llama duodeno. Eso nos permite evaluar más o menos unos 70 centímetros de tracto digestivo superior, que es hasta donde llegan los endoscopios actualmente, los que se hacen endoscopia digestiva superior. Evaluamos tanto el esófago, el estómago y el duodeno, y tratando de detectar las alteraciones en la estructura del órgano, ya sean inflamaciones, ulceraciones, tumoraciones o un mal funcionamiento cuando el órgano estructuralmente se encuentra bien pero funciona mal, asociado a enfermedades de tipo funcional, que son alteraciones fisiológicas del aparato digestivo, asociado mucho a la técnica alimentaria o a la calidad de la alimentación. Digamos, cuando hay mala calidad en los alimentos con altos contenidos de carbohidratos, grasas, harinas y dulces o azúcares, esto produce una alteración en el funcionamiento del aparato digestivo, en el vaciamiento y en la producción de jugos gástricos, y va a generar sintomatología sin que exista mucho daño. Se ve muy frecuente en las personas jóvenes. La biofísica y la biomédica avanza cada día. Entonces, cuando usted se gradúa de gastroenterólogo hace 22 años, tenía ciertos equipos y muchas personas dicen, no, yo no me voy a hacer una endoscopia, que me metan un tubo por acá y que me maltraten o que me hagan un diagnóstico. Y muchas personas le están sacando el cuerpo a este tipo de exámenes. Han cambiado los equipos, cada vez se vuelven más dóciles, digamos así. Correcto. Sí, evidentemente en estos últimos 25 años los equipos han evolucionado a tal forma que nos permiten de una forma directa inspeccionar directamente la estructura y la calidad de la mucosa, tratando de identificar algunos cambios patológicos importantes para poder tomar decisiones, sobre todo lo que es metaplasia y displasia. Ya hoy día los endoscopios modernos nos permiten evaluar la calidad del tejido y ayudarnos a hacer un diagnóstico más preciso y más oportuno de si hay algunas alteraciones de un cáncer incipiente o cáncer, digamos, en los estados iniciales, que es donde se puede operar, se puede tratar endoscópicamente y puede ser curable 100%. Entonces los equipos endoscópicos obviamente son más potentes, más flexibles, más delgados y permiten un diagnóstico más oportuno. Y en el tema del aparato digestivo inferior, o sea, del recto y del colon, anteriormente existían los rectoscopios rígidos, era un tubo rígido que se introducía por el recto, obviamente con mucha fastidio y con mucha incomodidad para el paciente. Hoy día los rectoscopios y los colonoscopios son flexibles, permiten abarcar todo el intestino grueso, entrar a la última porción del intestino delgado y evaluar también la estructura, y si es del caso tomar biopsias o hacer polipectomías o resecciones de mucosa para tratar de retirar cáncer incipiente o cáncer in situ en sus primeros estadios. Pues su papá ya es especialista. Vamos a vernos usted y yo como médicos generales. Y estamos en la consulta con un paciente, lo que usted decía cuando estaba haciendo su práctica de rurales y demás. ¿Por qué es tan difícil que el paciente entienda que debe hacerse este tipo de examen? Muchas veces los pacientes tienen temor por lo que dice la demás gente, los vecinos, la población en general, y por el procedimiento como es, porque puede ser un poco molesto, pero no es doloroso, ¿sí? El procedimiento puede estar acompañado de algo que nosotros llamamos la sedación. La sedación es aplicar medicamento vía venosa al paciente para relajarlo, tranquilizarlo y que sea más tolerable para él y más fácil de maniobrar para el médico endoscopista. Y el paciente le dice, no, doctor Luis Miguel, es que mándeme una pastica. Es que yo no quiero que la endoscopia, ¿por qué es tan importante? Yo creo que, obviamente como hijo del doctor Luis Guillermo, pero como médico, que usted le dé ese mensaje a las personas que no es tratar el síntoma, que hay que poner el apellido. ¿Cómo contarle a todos la importancia de estos métodos diagnósticos? Bueno, en este caso la importancia es buscar la causa que está generando ese síntoma. No podemos tratar la sintomatología solamente porque puede volver a reaparecer y no vamos a tener una solución continua. Hay que buscar la causa directa para poderla tratar correctamente y poder corregir ese malestar o ese síntoma que tiene el paciente.
Bueno, ya ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo que endoscopia, colonoscopia y demás? Vamos a pasar de esta recepción del consultorio del doctor Luis Guillermo Rojas González. Estamos grabando en la Torre C, en el piso 303 oficina del Centro de Gastroenterología del doctor Luis Guillermo Rojas. Vuelvo, repito, acá es donde nosotros siempre referimos los pacientes desde hace 10 o más años de los parques de la salud. Primero por la agilidad con que nos las hacen, por tener resultados muy rápidos de patología de las biopsias, porque nos solucionan como nos gusta a nosotros poder tener todo ese estudio que menciona el doctor Luis Miguel, hacerlo rápido y poder enfocar un tratamiento adecuado. Pero de acá vamos a pasar a la sala de procedimientos para que ustedes conozcan que realmente que es algo importante, necesario, valioso y que todos ustedes, aún asintomáticos, como en mi caso, me los hago de rutina por prevención. Vamos a ver en la sala de procedimientos. Ahora estamos en la sala de procedimientos para llevar a cabo una endoscopia y yo quiero que ustedes entiendan paso a paso todo lo que hay que hacer, porque muchos dicen, yo no me la hago porque es que me da miedo y dolor. Doctor Luis Miguel, hablemos de la preparación para la endoscopia. Listo, primero la paciente tiene que estar en un ayuno completo, ¿sí? Mínimo 12 horas de ayuno para poder hacer el procedimiento correctamente y poder ver todo lo que se encuentra por dentro. Segundo, la pasamos, le hacemos una prevaloración, vemos a ver cómo está el estado hemodinámico, cómo está la presión, la frecuencia cardíaca, la saturación y los factores de riesgo que ella pueda tener. Al encontrar que todo se encuentra dentro de los límites de normalidad, vamos a proceder a pasarla a la sala y en la sala le vamos a aplicar un medicamento para tranquilizarla un poquito más y ya después procedemos a aplicarle la sedación. Bueno, ya ella entra canalizada. Doctor Luis Guillermo, muchos me dijeron, ¿por qué no volvieron a hacerlo en el Parque de la Salud? Hablemos un poco, porque yo le dije, ¿esa puerta para dónde va? ¿Qué es lo que hay acá y por qué tiene que ser en estos sitios? Bueno, sí, las endoscopias digestivas, la recomendación es hacerla en instituciones de salud que cumplen con todos los requisitos de la habilitación y que ante alguna eventual emergencia el paciente y el médico puedan ser atendidos en una unidad de cuidado intensivo o en una unidad de urgencias del servicio, toda vez que los procedimientos, si bien son fáciles de hacer en manos de un experto, pueden generar algunas complicaciones como pueden ser sangrados digestivos o perforaciones. De ahí que la ley nos exige que los médicos que hacemos endoscopia estemos ubicados en clínicas, que tengamos el apoyo de unidades de cuidado intensivo o de unidades de quirófanos y de urgencias para atender cualquier eventual complicación. Gracias a Dios no hemos tenido ninguna complicación, pero pacientes, como atendemos pacientes desde los 12 años hasta más de 100 años de edad, los ancianos en cualquier momento pueden hacer un evento coronario durante el procedimiento y requerimos apoyarlos llevándolos a una unidad de cuidado intensivo o a un servicio de urgencias, o en alguna complicación de sangrado digestivo llevar al paciente a un quirófano. De ahí la importancia de estar ubicada la sala de endoscopia dentro de una institución, dentro de una clínica, dentro de una IPS como la Clínica Los Rosales de Pereira, donde tengamos el apoyo ante una eventual necesidad, dándole mayor garantía y calidad al procedimiento y tranquilidad al paciente y a sus familiares. Ven también el personal de enfermería. Cada una tiene sus labores, sus funciones, porque ustedes dirán, no, esto es algo sencillo, no, detrás de un procedimiento de endoscopia o colonoscopia hay un equipo de profesionales de la salud para estar atentos de la seguridad del paciente, que es lo más importante. Doctor Luis Miguel, el paciente entra canalizado. El paciente entra canalizado. Acá durante la sala se le aplica un medicamento para tranquilizarlo, que en este caso sería midazolam. Ya cuando el paciente esté más tranquilo y más calmado, ya procedemos a aplicarle la sedación, que sería con un medicamento propofol. Bueno, como nos gusta hacerlo de una manera práctica, doctor Luis Guillermo les va a explicar el sistema gastrointestinal para que entremos ya a hacer el procedimiento. Este es el equipo de endoscopias, el monitor, los procesadores y los endoscopios para endoscopia y para colonoscopia. Utilizamos equipos de marca Olympus, muy delgados, de 9 milímetros de diámetro, que nos permiten visualizar todo lo que es la estructura y el funcionamiento del aparato digestivo. Vamos a hacer el ingreso de la endoscopia digestiva ingresando por la boca del paciente y luego nos vamos a dirigir por todo el esófago, descendiendo por el esófago. Vamos a descender por el esófago para recorrer todas las paredes del estómago, hacer todo un recorrido del estómago en la parte interna. Entramos por el píloro hasta la primera y segunda porción duodenal y nos regresamos, ¿sí? Tratando de identificar todas las lesiones que pueden presentarse. Los cánceres, las varices, las inflamaciones, las úlceras, los tumores,
las ulceraciones gástricas y duodenales y todas las alteraciones que pueden presentarse en el aparato digestivo superior. Siempre va acompañada de biopsia. ¿Y qué es la biopsia? La biopsia consiste en pellizcar una porción de la mucosa, ya sea en el esófago o en el estómago o en el duodeno. Por pellizcar la mucosa para tomar esa biopsia y llevarla a un proceso de análisis patológico, de anatomía patológica que nos identifique si esa mucosa tiene alguna alteración de tipo estructural o si tiene displasia, metaplasia o si tiene la presencia de la bacteria Helicobacter pylori. Bueno, ya lo vieron entonces en un tablero. Ahora vamos a verlo en directo a través del equipo de endoscopia. ¿Qué va a hacer su papá en este momento? En este momento vamos a aplicar la sedación y ya comenzaremos con el procedimiento con la endoscopia, que es entrar por la vía de la boca, entrar a la garganta, pasar por el esófago, bajar hasta el estómago y llegar hasta la primera porción del duodeno, ¿sí? Ahí visualizar toda la parte anatómica, cómo está, si hay lesiones o si hay algo que podamos encontrar. Apliquemos por favor la sedación. Siempre va acompañado de otro médico, en este caso el doctor Luis Guillermo. Qué maravilla poder estar con su hijo, quien se está encargado de los efectos y del seguimiento de todo este proceso de sedación. Mientras tanto, el doctor Luis Guillermo ya tiene su equipo listo para la endoscopia. Sí. Entonces, la endoscopia vamos a introducir, obviamente tenemos consentimiento informado, autorizado de la paciente para el procedimiento y para la sedación. Ahí ve la cámara, casi que Mauricio se puede ver ahí, ahí está Mauricio grabando. Porque en la punta del equipo hay una cámara que magnifica la mucosa gastrointestinal. Estamos bajando por el esófago. Vamos llegando ya. Ya estamos llegando a la intersección entre el esófago y el estómago. Ustedes ven un recorrido interno. Esto es algo maravilloso, que ustedes se puedan dar ese regalo en televisión de ver esto. Acabamos de llegar al estómago, perdón. Son los pliegues estomacales. Ya estamos procediendo a canalizar el duodeno. Ya estamos a nivel del duodeno. Esto lo estamos haciendo en tiempo real, esto es un grado en directo, esto no se edita, queremos que ustedes vean el procedimiento completo de una endoscopia. Estamos visualizando toda la parte estructural. Nos devolvemos. ¿Alguna patología, doctor Luis Guillermo? Una gastritis, una pequeña hernia hiatal, vemos ahí como el tubo no está abrazado completamente, sino que hay un espacio entre la endoscopia y la luz del esófago y el cardias. Entonces una pequeña hernia hiatal, una mucosa gástrica, y aquí observamos gastritis, inflamación de la mucosa gástrica. Vamos a proceder a tomar la biopsia. Siempre la endoscopia va acompañada de biopsia. Siempre debe ir acompañada de una biopsia para identificar la presencia o ausencia de la bacteria Helicobacter pylori, que es una bacteria que se aloja en el estómago y que produce muchas alteraciones en la mucosa y obviamente lo que llamamos la gastritis crónica. Siempre la gastritis la produce el Helicobacter, o puede haber gastritis sin Helicobacter. Hay gastritis sin Helicobacter, que es asociada a consumo de medicamentos en pacientes que tienen varias patologías. Esa es la tijera. Esa es la biopsia, la pinza para pellizcar la mucosa. Vamos a tomar la otra biopsia. Y hay gastritis asociada a consumo de ciertos alimentos, gastritis asociada al consumo de bebidas alcohólicas, gastritis asociada al uso del cigarrillo y gastritis por estrés. También la medicamentosa en pacientes que consumen otro medicamento. Ahí vamos a pellizcar la mucosa, cerramos. Esta toma de biopsia no es dolorosa. La gente cree que es dolorosa, la toma de la biopsia no es dolorosa. Perdón, Mauricio, mostremos acá. Ahí está la biopsia para que ustedes vean. Ahí está la muestrica. Y ella maneja desde la mano, la enfermera está manejando el equipo con el que cierra la tijerita para tomar la muestra. Ahí la ven ustedes. Que esto finalmente lo llevan a otro médico especialista en patología, y él es el que le pone el diagnóstico final, si hay un cáncer, si hay un helicobacter. ¿Qué otras patologías, doctor Luis Guillermo? Las inflamaciones, las gastritis, las erosiones, las úlceras, la infección por Helicobacter pylori y el cáncer gástrico o cáncer de esófago. Entonces hicimos todo el recorrido, permítanme ubico mejor. Hicimos desde la boca, descendimos por el esófago, recorrimos todas las paredes del estómago, entramos hasta el duodeno y regresamos, ¿sí? Ese recorrido tiene la longitud de aproximadamente 1 metro.
La paciente termina el procedimiento completamente tranquila, relajada, nos colaboró porque el procedimiento es un procedimiento que fastidia, genera incomodidad por tener un tubito metido dentro de la garganta, pero cuando es con sedación el paciente colabora, se queda tranquilo, no se da cuenta porque este medicamento produce insomnio, pero la paciente evaluamos que tiene los signos vitales completamente normales, su saturación y su frecuencia cardíaca y su presión arterial. El medicamento produce somnolencia. Somnolencia y amnesia. No sé, la paciente no se recuerda. El paciente no recuerda el procedimiento. Entonces ahora va a hallar Amalfi, por favor abra los ojos. Amalfi vaya abriendo los ojos, muy bien. Amalfi, por favor, eso, ya está despertando, está respirando perfectamente, naturalmente, y vamos a continuar con otro procedimiento llamado la colonoscopia. Bueno, esto se grabó en tiempo real, fueron aproximadamente, no sé, 8 minutos, 10 minutos, y este examen les puede salvar la vida a muchos de ustedes. ¿Cuál es la importancia de este examen? ¿Cuánto tiempo lleva usted tomando omeprazol, sucralfato o antiácidos para una gastritis? Como decía el doctor Luis Miguel, ¿cuál dolor de estómago? No es tomar un medicamento, es buscar cuál es la causa de ese síntoma. Porque si el doctor Luis Guillermo y Luis Miguel le hacen un diagnóstico a ustedes, ya él puede definir. Se le puede hacer un tratamiento quirúrgico y quitarle la lesión, así como en el útero, que hay un tumor, uno puede quitar el útero a tiempo, uno puede retirar el estómago a tiempo, antes de que se vuelva una lesión invasiva. Y es un procedimiento que además no es costoso. Puede oscilar aproximadamente en 250 a 300 mil pesos. Correcto, entre sedación y sin sedación, entre 250 y 300 mil pesos. Imagínense, es una inversión para la salud. Pero estamos pendientes del SOA, de la técnico-mecánica y del carro, y nosotros nos estamos deteriorando por dentro por no invertirle a nuestro organismo un examen que debe ser de rutina. Y finalmente, ¿por qué, doctor Luis Guillermo, cuando en la familia, porque es que todo el mundo cree que la herencia es la genética, ay, el doctor Luis Miguel tan parecido a Luis Guillermo, esa es la genética, pero también está parecido en el cáncer, en el tumor, en la hipertensión, en la diabetes? ¿Qué es esa de la historia familiar y por qué siempre en la familia cuando hay cáncer deben de hacerse en todos los exámenes? Sí, la importancia es porque existen factores hereditarios y genéticos que pueden condicionar la susceptibilidad del organismo a desarrollar cáncer. Entonces, todos aquellos que tienen o hemos tenido parientes, familiares cercanos con antecedentes de cáncer en cualquier parte de la anatomía y del cuerpo humano, y en este caso del aparato digestivo, debemos acudir al médico para tamizaje, aún sin tener síntomas. Porque hoy día, con los endoscopios modernos, con los nuevos endoscopios y con la inteligencia artificial adoptada a los endoscopios, lo que hacemos es una secuencia de imágenes que nos permite identificar pequeñas lesiones precancerosas o cáncer in situ, cáncer inicial, que podría ser operado directamente a través del endoscopio, simplemente retirando pequeñas lesiones, ¿sí? Retirando pequeñas lesiones como estas, y sin tener que hacer la gastrectomía. Anteriormente, hace 20 años, 25 años, el paciente con cáncer y con úlcera tenía que sacarse el estómago, tener una gastrectomía total, retirar todo el estómago. Hoy día se hace ya la mucosectomía, es que se identifica la lesión, se identifican los bordes donde ya no tenga lesión mucosa y se hace mucosectomía. Es como sacarle como cuando una persona consume una gelatina, que saca una rebanada de gelatina con la cuchara y queda el sacabocados. Así pasa con la mucosa. Se puede retirar esa porción de la mucosa donde está la lesión sin afectar el resto del órgano. Eso cicatriza y el paciente conserva su órgano funcional y su aparato digestivo funcional, si se hace a tiempo. De ahí la importancia de hacer la endoscopia oportunamente, teniendo síntomas y aún sin tener síntomas, por prevención, llama tamizaje, prevenir lesiones precancerosas que inicialmente no dan síntomas, pero que si las podemos detectar a través del endoscopio, a través de la colonoscopia, como vamos a ver, es mucho más fácil estar a tiempo. Él lo acaba de decir, inicialmente pueden darnos síntomas, porque el cáncer también es una enfermedad silenciosa. Hemos tenido muchos pacientes que cuando consultan por el cuadro sintomático ya están con un cáncer avanzado. Por eso este debe ser un examen de rutina. Vamos a ver una colonoscopia. Vamos a hacer un procedimiento ahora que es la colonoscopia. ¿En qué consiste, doctor Luis Miguel Rojas? La colonoscopia consiste en pasar un tubo a través del recto, pasamos por el ano recto, subimos por todo el colon ascendente, pasamos por el colon transverso, bajamos hasta lo que llama la gente el apéndice, ¿sí? Ahí evaluamos todo, cómo está la estructuralidad
de la mucosa y de toda la parte anatómica del colon y nos devolvemos lentamente buscando más lesiones nuevamente. Muchas veces el procedimiento puede ser un poco molesto o generar mucho desconfort en el paciente porque hay que insuflar aire, hay que poner mucha agua para poder limpiar las paredes y ver bien cómo está la mucosa. Entonces en estos casos se puede reforzar un poquito más la sedación. Doctor Luis Guillermo, ahora, ¿cuál va a ser el recorrido que vamos a hacer en el cuerpo? Sí. Vamos a realizar una colonoscopia en la cual introducimos el colonoscopio, que es un elemento óptico parecido al endoscopio, obviamente de un calibre mayor y de una longitud mayor. Ingresamos por el orificio anal, evaluando estas estructuras que son las hemorroides, unas venitas que todas las personas tenemos. Todos tenemos hemorroides, normalmente están desinflamadas, pero se nos pueden inflamar, como lo hemos visto y como lo hemos experimentado, por el consumo de ciertos alimentos, por el consumo de bebidas alcohólicas, el cigarrillo, las comidas picantes, condimentadas, el exceso de ejercicio, digamos las personas que montan en bicicleta por periodos muy largos, los que montan a caballo, los conductores de taxis suelen sufrir muchas enfermedades hemorroidales por estar mucho tiempo sentados, o los vigilantes también enfermedades hemorroidales por estar mucho tiempo de pie. Entonces, estas son las hemorroides. Luego evaluamos acá el recto, pasamos a esta curva que es donde se presentan la mayoría de los cánceres. Esta es la unión recto-sigmoide, donde se une el recto con el colon sigmoide, que es esta porción. Y entonces aquí encontramos lesiones como el cáncer, las úlceras o colitis ulcerativa, los divertículos, muy frecuentes. Recuerden que los divertículos son unas dilataciones benignas de la pared del colon o intestino grueso, normales, es el envejecimiento normal del colon, asociado al proceso evolutivo de nuestro organismo, y se van formando con los años. En la medida que avanzamos en edad se nos van formando divertículos. Finalmente todos vamos a sufrir de divertículos al final de nuestra vida. A unas personas les dan más, a otras de menos, dependiendo cómo haya sido su alimentación y su estilo de vida, si han sido estreñidos o no. Finalmente evaluamos todo el colon izquierdo, el ángulo esplénico, pasamos y evaluamos si hay estructuras o estrecheces, estenosis, que son las que causan la obstrucción intestinal. Tumores como este, que son los cánceres, que pueden ser mucosectomía, simplemente disecar toda esta mucosa, retirar el tumor sin necesidad de extirpar el colon como se hacía antiguamente. Estas pequeñas protuberancias se llaman pólipos, que pueden ocurrir en cualquier parte de la pared digestiva. Los pólipos son protuberancias que nacen en el intestino, son acumulaciones de células que en un principio son benignas, pero que después se pueden transformar en cáncer. 50% de los pólipos son benignos, 50% son malignos. De ahí la importancia de hacer oportunamente una colonoscopia, porque cuando los pólipos están así pequeñitos no dan ningún síntoma, no manifiestan ningún síntoma el paciente. La única forma es entrar y buscarlos, y esto suele hacerse después de los 50 años o a partir de los 50 años de edad, como me recomienda la Sociedad Americana de Gastroenterología, hacer un tamizaje del colon a partir de los 50 años, tratando de identificar lesiones precancerosas como son los pólipos. Continuamos avanzando. Este es el ángulo hepático porque está aquí cerca del hígado, y descendemos hasta el ciego. Aquí es donde está el apéndice, aquí en el ciego es donde se inserta el apéndice, y aquí también el ciego es donde desemboca el intestino delgado con el intestino grueso. Esta la llaman la válvula ileocecal, y esta es la parte final del intestino delgado o ileón. Y aquí evaluamos algunas enfermedades como la enfermedad inflamatoria, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, que suelen también presentarse en este segmento. También la tuberculosis intestinal suele dar en estos segmentos del colon. Entonces la idea es hacer todo este recorrido, dura aproximadamente entre 8 y 10 minutos dependiendo de los ángulos y de la prolongación del colon. Vamos lavando y vamos insuflando agua y aire, lavando y viendo las estructuras, y luego regresamos detenidamente observando y analizando todas y cada uno de los segmentos, tratando de identificar las lesiones que presenta el paciente hasta terminar. El procedimiento se hace bajo sedación porque genera disconfort. La paciente ya ha despertado de la anterior de la endoscopia que hicimos, y vamos a colocarle. ¿Y se siente bien, señora? Muy bien, muchas gracias. ¿Sintió algo durante la endoscopia? No, miro. Correcto, muy bien. Continuamos entonces. Bueno, como ustedes pueden ver, hay un equipo interdisciplinario de enfermeras, está un médico auxiliar que es el que está atento de todo el concepto de la sedación para que la persona no sienta malestar ni dolor, y el gastroenterólogo para iniciar este procedimiento. Adicionalmente, el paciente siempre está monitorizado, ¿sí? Siempre tenemos un monitor de signos vitales, un soporte o suministro de oxígeno adicional para que el paciente tenga buena oxigenación permanentemente durante el procedimiento, para que no vayan a bajar los niveles de saturación. Es importante que el paciente esté tranquilo, respirando adecuadamente para que todo su organismo funcione adecuadamente, y el monitor de signos vitales que nos permite identificar si hay alguna alteración en un momento dado para suspender el procedimiento si el paciente está en riesgo. Este es un colonoscopio, un equipo flexible con una microcámara en la parte distal que nos permite visualizar todas las estructuras del colon, y vamos a iniciar el recorrido previa sedación de la paciente.
Aquí ingresamos por la región anal, hay algo de líquido, entonces lo vamos aspirando el líquido que queda para poder ir avanzando lentamente, viendo todas las estructuras del colon, los diferentes segmentos del colon. Ahí va subiendo por el colon descendente. Sí, vamos llegando al colon sigmoide y luego pasamos al colon descendente, que es la parte distal. Él es flexible con la mucosa. Es flexible y vamos insuflando agua y aire para poder terminar de lavar el colon, aspirando las secreciones y el resto de materia fecal que hay ahí líquida, para poder que nos podamos observar bien las estructuras del colon. El equipo mide 1,5 metros aproximadamente. 1,5 metros aproximadamente, que es también el tamaño del colon aproximadamente, la longitud. Y también tiene la posibilidad de hacer biopsia con el equipo. Se toman biopsias si vemos la necesidad y alguna alteración en la estructura o alguna lesión que nos justifique tomar la biopsia, se va a tomar la biopsia. Personas con estreñimiento, con cambios en la deposición, en la forma, con sangrados, con dolores y de rutina. No esperen tener un síntoma, siempre preventivo. Ahí vamos por... Aquí vamos ya en el colon descendente, tratando de aproximarnos al ángulo esplénico y llegar al colon transverso para poder progresar a la parte derecha del colon. Continuamos, la paciente se mueve un poco, entonces le vamos a colocar un poquito más de sedación, por favor. Aquí ya llegamos al colon transverso. Vamos a aplicar un poquito más de sedación, paramos para que la paciente se sede. El detalle de las imágenes lo hacemos a la salida, ¿sí? El endoscopista lo que primero que hace es tratar de llegar hasta la parte distal, sin detallar las imágenes. Un poquito más de fidazolam también para que el paciente tolere. Y al llegar a la parte distal ya entonces nos regresamos lentamente y detallando todas las estructuras. Aquí le pedimos el apoyo a la enfermera para que nos haga presión un poquito en el colon para que nos permita avanzar. Es un masaje en el abdomen. Un masaje en el abdomen para que el colonoscopio pueda avanzar más fácilmente hasta la parte distal. Recuerden que la persona tiene que estar preparada. No es voy y me hago una colonoscopia, hay que hacer una preparación, una limpieza, una colonterapia, una limpieza para que el gastroenterólogo pueda ver bien la mucosa y no tenga problemas con la materia fecal. ¿Qué es lo más frecuente que se encuentra, doctor Luis Guillermo Rojas? Los más frecuentes son en las personas jóvenes los pólipos y en las personas adultas los divertículos, pero hoy día vemos el aumento del cáncer de colon, ¿sí? El cáncer de colon ya es en este momento el tercer cáncer más frecuente en el mundo. Entonces, de ahí la importancia de hacer una colonoscopia para detectarlo a tiempo, poderlo retirar en pequeños fragmentos, como son los pólipos o los tumores con displasia de alto grado, tratando de tener que llegar a un extremo de hacer una colectomía total o el retiro total del colon, como se hacía antiguamente. Hoy día se pueden hacer retiros parciales o aún de la mucosa nada más. Puede ser asintomático. Los cánceres inicialmente en el colon son asintomáticos, no producen ningún dolor y el paciente puede pasar desapercibido y cuando ya tiene síntomas es demasiado tarde. De ahí la importancia que si tenemos familiares que han padecido de cáncer de aparato digestivo, hagamos la endoscopia y la colonoscopia con tiempo. Y si no tenemos síntomas ni familiares, a los 50 años comencemos a hacer el tamizaje. Tamizaje es el examen preventivo, por favor. Este examen está bajo sedación. Este no es un examen que sea difícil para el paciente. Esto es una inversión que todos deben de hacer porque acaba de decir algo que nos tiene que asustar mucho. Dice el doctor Luis Guillermo, es el tercer cáncer que se está viendo en el mundo. Y puede ser asintomático y simplemente ustedes sentir estreñimiento o cambio en la forma de la materia fecal o eventualmente presentar sangrados o dolor abdominal bajito, como decía ahora el doctor Luis Miguel Rojas, uno puede tener un dolor abdominal. Pónganle apellido a ese dolor, busquemos el origen, la causa. Ahí ya está en regreso, doctor Luis Guillermo. No, estamos tratando, ya no falta llegar al ciego nada más y regresamos. Uno está todavía con mucho líquido de limpieza, entonces estamos tratando de limpiarlo, hacer un buen lavado del colon para poder ver bien las estructuras al final, a la salida.
Y hasta ahora no se ha encontrado ninguna patología. Ahora no hemos encontrado ninguna patología, gracias a Dios. La paciente se está haciendo los exámenes por tamizaje, tiene una pérdida injustificada de peso, entonces estamos tratando de identificar si hay alguna relación entre la pérdida de peso, la anemia leve, tiene una anemia leve y algunas enfermedades que pueden presentarse en el aparato digestivo. Para muchos de ustedes que están viendo esto les parece horrible, qué susto, qué dolor y tal, pero definitivamente el paciente está bajo estado de sedación, está bajo el cuidado, en este caso del doctor Luis Miguel Rojas y de un equipo de enfermería muy amplio que tiene acá el doctor Luis Guillermo. Se hace en un sitio donde, ya saben, hay unidades de cuidados intensivos, de urgencias, de reanimación, bajo el cuidado que garantice la seguridad del paciente, que es lo que se está haciendo en este momento en el consultorio del doctor Luis Guillermo Rojas, en su consultorio. Aquí estamos viendo, doctor, ¿qué imagen? Estamos ya llegando al colon derecho y llegando al ciego. Ya estamos muy próximos a llegar a la válvula iliocecal y aquí evaluar finalmente la parte, la última apretadita. Miren la vascularización, los pliegues. Recuerden que nuestro segundo cerebro es el intestino, hay que cuidarlo, hay que tener presente cualquier patología que se desarrolle acá y ustedes no deben de estarse automedicando sin saber qué patología tienen. Aquí estamos llegando ya al ciego, evaluando aquí la parte, la última porción. Estamos en la clínica Los Rosales grabando esta colonoscopia en el Centro Diagnóstico Endoscópico del doctor Luis Guillermo Rojas González. Es la persona que nos apoya en los parques de la salud con todos los pacientes que necesitan endoscopia y colonoscopia. Aquí hemos llegado ya al ciego. Esta es la parte final del intestino, la primera porción del intestino grueso y donde se comunica con el intestino delgado, ¿sí? Esta es la región en la que llamamos el ciego, donde también está ubicada el apéndice. Evaluamos que confirmamos la llegada haciendo una presión en la parte externa del abdomen de la paciente para poder identificar que llegamos al ciego, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a regresar lentamente, identificando todas las porciones del intestino y tratando de evaluar qué está pasando. Ahí, hasta ahora vemos un colon, la vasculatura, como lo decía Jorge Enrique, los pliegues. Esta es la vasculatura y los pliegues normales de un intestino grueso, de un colon, como lo vemos en estas imágenes. Todas estas imágenes quedarán grabadas con el intestino grueso y vemos que hay un poco todavía del líquido, pero estamos lavando, tratando de identificar bien las paredes y tratando de evaluar que no se nos pase ninguna lesión sospechosa de pólipo, sospechosa de cáncer o un pólipo con displasia, ¿sí? Vamos evaluando, ya estamos iniciando el regreso, evaluando todo, se revisa doblemente el ciego 2 veces para poder identificar que no se nos pasen esas alteraciones y siempre lavando las paredes con la ayuda aquí de las enfermeras que nos van y haciendo la irrigación. Ahí ven cómo sale agua por el canal del equipo para poder identificar las paredes. Este procedimiento dura aproximadamente entre 8 y 10 minutos dependiendo de las curvas que tenga el colon, de la longitud. Hay unos colonos que son más largos de lo normal, que tienen aproximadamente entre 1,80 y 2 metros, entonces hay que hacer recorte del tubo digestivo y lo enroscando dentro del colonoscopio para que el equipo pueda llegar hasta la válvula ileocecal y hasta el ciego. Vamos viendo las paredes y vamos lavando, revisando muy bien, que no se nos pasen lesiones que puedan ser sugestivas o sospechosas de cáncer o de malignidad.
Como muchas personas quieren optimizar tiempo y dinero, ustedes ven que esta paciente se le realizó en el mismo programa de televisión endoscopia y colonoscopia. También me lo ha hecho a mí el doctor Luis Guillermo, que yo me lo hago preventivamente. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la paciente que nos facilitó y nos autorizó a hacer la elaboración del programa, pudiendo captar las imágenes, como lo decía Jorge Enrique, en tiempo real. Acabamos de terminar un procedimiento de colonoscopia, no encontramos ninguna lesión, salvo unas pequeñas hemorroides en la parte distal, que son las que presentan esa sintomatología de la que la paciente se queja, que es ardor, sensación de prurito o ardor en la región anal, y a veces sangrado detectado en el papel higiénico cuando hace su deposición. Entonces es una enfermedad hemorroidal. El resto del examen fue completamente normal, sí le faltaba un poco de limpieza en la parte más proximal del colon, por eso nos demoró un poco más de lo habitual, pero se pudo terminar. Adicionalmente le hicimos lavado nuestro para tratar de erradicar sacar todo ese resto de materia fecal líquida, visualizar bien las paredes y evitar que se nos pasara alguna alteración. No detectamos ni pólipos, ni úlceras, ni divertículos, que son más frecuentes, pero sí detectamos una enfermedad hemorroidal que vamos a hacerle tratamiento adecuado social, sobre todo el tema de la fibra, calidad de la alimentación y técnica alimentaria y buen estilo de vida. Yo lo he expresado, las hemorroides y la enfermedad hemorroidal son la expresión de la calidad de vida, nuestro estilo de vida, y de la calidad de la alimentación en la calidad de los alimentos que consumimos. Buen estilo de vida sano, saludable, como le decimos, ejercicio moderado, trabajo moderado, buena concentración, estar espiritualmente conectado con Dios y estar con fortalecido en el espíritu y estar con una alimentación sana nos van a permitir no sufrir de enfermedad hemorroidal y no sufrir de muchas enfermedades. Me da mucha alegría grabar programas de televisión con colegas que siempre tienen esa parte espiritual en su corazón para hacer siempre un procedimiento casi que evoca y entrega todo este conocimiento y sus manos al Todopoderoso para siempre desear en los pacientes buenos resultados y buen examen en los pacientes. Y como siempre, quienes están detrás de cámara para que nos despidamos de todo este equipo de profesionales de la salud que están en el Centro Diagnóstico de Endoscopia y de Gastroenterología del doctor Luis Guillermo Rojas González.